pues nada más rápidamente vamos a retomar nuestro curso, que hasta el momento lo que hemos visto es el producto interno, y en esta situación del producto interno conocimos lo que son la norma, conocimos sus propiedades, conocimos lo que es el vector unitario. De hecho, hablamos un poquito de la situación de por qué es necesario definir un producto interno, que básicamente se trata en tener una herramienta para realizar mediciones. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con ese tipo de mediciones. Comenzando con esto, lo que son la distancia y el ángulo entre vectores. Aquí hay que tomar en consideración que la forma de calcular distancia y la forma de calcular ángulo entre vectores, pues yace en la geometría analítica que ustedes conocían desde antes, pues desde que están en el bachillerato, que comenzaron a ver geometría analítica. Por ejemplo, lo que hacen para calcular una distancia usual, lo voy a anotar aquí rápidamente, en un momento lo borro. Por ejemplo, la distancia entre un punto A y un punto B, lo que hacen es tomar la raíz de el vector de posición de B menos el vector de posición de A, y a cada uno de estos pues le van a calcular el módulo. Bueno, aquí le quito la raíz, ya al tomar en cuenta el módulo de esto, en términos de la geometría analítica que conocieron en cálculo y geometría analítica, le calculan el módulo al vector de posición de B menos el vector de posición de A. Y como ustedes pueden observar, la distancia entre dos puntos que saben de geometría analítica, pues es exactamente la misma que la distancia formalizada a través del producto interno que conocimos la semana pasada. Entonces, básicamente aquí la distancia es generalizarlo no solo entre vectores geométricos, vectores de R2 o de R3, generalizarlo también, por ejemplo, entre funciones, generalizarlo, por ejemplo, entre lo que sería los polinomios, las matrices, etc. Entonces, aquí la distancia, lo único que vamos a tomar en cuenta es calcular la norma. Déjenme quito todo esto. Calcular la norma de la resta entre los dos vectores que queremos evaluar su distancia. Por acá, en la figura, pues tenemos precisamente la situación geométrica de esa distancia. Como U y V están señalando, por ejemplo, a dos puntos en particular, pues entonces la distancia entre esos dos puntos la podemos utilizar mediante un arreglo vectorial, que en este caso sería, ya tomándolo como vector, sería el vector D. Y por álgebra vectorial, esta configuración nos dice que U más D tiene que ser igual a V. Si despejan D, voy a bajar solo un poco, ocultar un poquito del título por ahí. Si despejan D, pues esto les va a quedar como V menos U. Esa distancia pues viene siendo el módulo de ese vector V menos U, que es donde nace acá. Ahora, ahí ustedes pueden ver que en el despeje vectorial que tengo aquí abajo, pues tengo V menos U. Y en la parte donde dice distancia, pues tengo lo que viene siendo U menos V. No importa cuál sea la resta que hagan. Y la razón es pues porque tenemos aquí una norma. La norma, como lo vimos, es una magnitud. Y esa magnitud no importa si la mido en el sentido en el que está aquí D o la mido en sentido contrario. La distancia no va a cambiar. Va a seguir siendo exactamente la misma. Entonces, esta distancia entre vectores, pues también la podemos calcular como la norma entre el vector V menos el vector U. Y nos da exactamente el mismo resultado. No importa quién sea quién, nos va a devolver exactamente el mismo resultado.
Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario respecto de la distancia? Vale, pues. Ahora, por aquí abajo, que no le había puesto el título, por aquí abajo tengo lo que es el ángulo. En esta cuestión respecto del ángulo, aquí probablemente de cálculo y geometría analítica se acuerden de la expresión para calcular el ángulo entre vectores, que es el producto punto de los vectores dividido entre el producto de sus módulos. Aquí sucede exactamente lo mismo. Si queremos calcular el ángulo entre vectores, entre el vector u y el vector v, que vendría siendo este ángulo phi, pues lo que debemos hacer es aplicar la ley del coseno. El desarrollo no lo quiero poner aquí porque es un desarrollo muy largo, no tengo tampoco tanto espacio y mejor aprovechamos el tiempo para ver lo que sería la parte de ortogonalidad. En este caso, lo que tenemos entre estos vectores, pues tiene que ver con el producto interno dividido entre las normas. Esa es la generalización del ángulo entre vectores. Pero hay que aclarar una cuestión. Lo vamos a ver con un ejemplo a continuación. Necesito tomar la parte real del numerador. ¿Cuál es la razón? Al momento hemos visto que el producto interno cumple con la propiedad de positividad. Es decir, si yo tengo por acá el producto interno de un vector u consigo mismo, pues entonces este siempre va a ser mayor a 0. Siempre es un número positivo. Pero todavía no hemos visto qué pasa cuando tenemos que calcular el producto interno de un vector con otro. Ese nos puede dar cualquier valor dentro del campo que estemos trabajando. Si estamos trabajando con los números reales, pues puede darnos positivo, negativo, fraccionario, irracional, 0, o no importa qué valor nos dé. Si estamos trabajando con los complejos, puede ser un número real, un número imaginario o un número complejo completo. Entonces, en general, si estamos trabajando con espacios vectoriales complejos, el producto interno entre u y v siempre va a ser un número complejo. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues que cuando tratemos de evaluar el coseno de un ángulo, no podemos usar números complejos. A ver, de su curso de cálculo y geometría analítica, ¿qué valores, o de álgebra también, qué valores puede tomar el coseno de un ángulo? Uno sería un valor máximo, es el valor máximo que puede tomar el coseno, 1. ¿Y qué otros valores? De menos 1, exactamente. Entonces, desde menos 1 igual hasta 1. Esos son los valores que puede tomar el coseno. ¿Qué pasa si en esta expresión, en el denominador no nos puede dar 0 ni número negativo? Porque las normas siempre son positivas, pero arriba sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en esta expresión, en algún caso calculamos 1 más i dividido entre la norma de u, digamos que es raíz de 2, y la norma de v, digamos que es raíz de 3, por ejemplo? Que llegásemos a calcular eso. Pues resulta que eso vendría siendo un valor complejo, un número complejo. 1 entre raíz de 6 más 1 entre raíz de 6i. Ese valor no se encuentra en ese intervalo. Debido a que no se encuentra en esa parte, desde menos 1 a 1 no hay más que valores reales, entonces 1 más i no puede evaluarse con un
ángulo cuyo coseno, con la función inversa del coseno para calcular el ángulo. Es por eso que esta R, que ustedes pueden ver que tiene el símbolo de número real, lo que establece es que el producto interno en espacios vectoriales complejos, cuando se evalúa el ángulo, se descarta la parte imaginaria. Así simplemente la ignoramos, nos quedamos única y exclusivamente con la parte real. Y entonces ya pueden ver que 1 entre raíz de 6 ya es un número real que se encuentra entre menos 1 y 1. Y ya le pueden calcular su coseno. Entonces, esa es la única situación extra que debemos agregar al ángulo que conocen de cálculo y geometría analítica. Como aquí ya podemos utilizar números complejos, entonces, al calcular el ángulo, debemos asegurarnos de que solo estamos considerando la parte real en el numerador de la expresión. ¿Hasta aquí tienen algún comentario si es clara esta última situación del ángulo? Sí, al descartar la parte imaginaria, estamos asegurando que la parte real entre las normas solo quede un número real. Un número real que se encuentra justamente en este intervalo. Por eso es que descartamos esa parte imaginaria y entonces ahora sí ya tenemos un valor para poder evaluar el ángulo cuyo coseno. Ajá, ese valor ya está entre menos 1 y 1. El 1. Ajá, sí, exactamente. Lo que tenga ahí en la expresión del ángulo, solo en la expresión del ángulo, la descartamos. ¿Algo más que deseen comentar? Vale. A ver, entonces, indíquenme si le puedo bajar a la pantalla para que veamos un ejemplo de cómo calcular el ángulo y cómo calcular la distancia. Con un espacio vectorial complejo aquí, pues ya vamos a comenzar a usar más frecuentemente espacios complejos. ¿Qué pasó? Eh, um, ¿Este? Ah, es el ángulo phi. Es la letra griega phi. No es nada. ¿Qué pasó?
Sí, sí se toma desde 0 hasta 180. Ya no se toman ángulos mayores porque, pues en cierta forma ya no tendría sentido. Voy a bajarle un momento. Yo creo que le dejo por aquí. Por ejemplo, tenemos dos vectores que están así. El ángulo entre ambos siempre lo medimos como el de menor magnitud, que vendría siendo este. En sí, pues hay otro ángulo aquí que sería 180 menos phi. Pero ese ya no lo tomamos en cuenta porque el ángulo de menor magnitud pues ya es suficiente para darnos información de los vectores. Otra situación pues vendría siendo esta. Este vendría siendo un ángulo obtuso y este pues vendría siendo otra vez 180 menos phi. Ay, no aparece bien. Ahí está. Y pues sucede exactamente lo mismo. El ángulo de menor magnitud, aunque sea obtuso, nos da la información suficiente de la orientación de los vectores. Entonces, por eso es que medimos el ángulo entre vectores solamente desde 0 hasta 180 grados. Porque en realidad el resto de ángulos, pues es redundante. En cierta forma es redundante. De nada. Bueno, aprovechando que ya hice este espacio, vamos a calcular lo siguiente. Calcula la distancia entre los vectores P y Q y el ángulo también entre los vectores P y Q. Bajo el siguiente producto interno. A ver, voy a irle bajando. El producto interno que vamos a tener aquí lo vamos a hacer con matrices. Vamos a decir que el producto interno entre dos matrices A y B viene siendo igual a la traza de A conjugada transpuesta por B. Y vamos a decir que P es la matriz 3 menos 2i 4 3i y nuestra matriz Q que sea menos i 5i 2 3. Bien, vamos a decir que esas son nuestras dos matrices. Aquí nada más quiero aclarar una situación. A asterisco es lo mismo que A conjugada transpuesta. Conjugado porque como estamos manejando números complejos, la sesión anterior vimos que es necesario que utilicemos el conjugado para que con eso aseguremos la propiedad de positividad en el producto interno. Y transpuesto, un poquito más adelante hablaremos de por qué debemos transponer las matrices y los vectores de R2 cuando hablemos de producto interno. Entonces lo veremos en las siguientes sesiones. Hablaremos sobre una generalización del producto interno en vectores de R2, R3, R a la N. Bueno, entonces nada más tomando en cuenta esa especificación que A asterisco es la matriz conjugada transpuesta de A. Bien, entonces tomando en cuenta esto, pues vamos a calcular la distancia y vamos a calcular el ángulo entre vectores.
Para ello, pues entonces necesitamos los datos iniciales, que son estas dos matrices P y Q. Aquí también quiero tomar en consideración lo siguiente. Vamos a comenzar a trabajar con producto interno, ya no solamente de un vector consigo mismo, es decir, ya no solamente la positividad, ya vamos a hacer producto interno entre dos vectores diferentes. Y aquí quiero comentarles, bueno, más que comentarles, reiterarles, porque ya se los había comentado, les puede devolver cualquier tipo de valor, positivo, negativo, real, complejo, cero, imaginario puro, real puro, fraccionario, no importa. Solamente deben asegurar que el producto interno de un vector consigo mismo, ese sí sea positivo. Pero de ahí en fuera, un vector con cualquier otro puede dar cualquier valor dentro del campo que se esté trabajando. En este caso son complejos. Bueno, dicho esto, vamos a calcular primero la distancia. Entonces, si queremos calcular la distancia entre las matrices P y Q, lo que debemos hacer pues es calcular la norma de la matriz P menos la matriz Q. Recuerden que no importa cómo hagan la resta, puede ser P menos Q o Q menos P. Al tomar la norma, les va a devolver el mismo resultado. La resta, pues lo único que cambia es que la matriz tiene signo contrario, pero de ahí en fuera la norma va a ser exactamente la misma. Entonces, comencemos con esto. Vamos a comenzar con la resta de la matriz P menos Q. A ver, aquí directamente, ¿cuánto nos da P menos Q? A ver, si resto estas dos, ¿están de acuerdo que nos quedaría 3 más I menos 2 menos I? Yo creo que voy a compactar un poquito esto para que no parezca que se está todo restando. Aquí quito este y ahora sí ya aparece un 3. Y ahora sí ya está bien, ya se ve mejor. Aquí abajo nos queda 4 menos 5i. Y el último es menos 3 más 3i. Díganme si la resta es correcta. A ver si no se me fue algún signo. Vale. Entonces, a esta matriz que tenemos por aquí, es a la que le vamos a calcular la norma. Y lo vamos a hacer de acuerdo a esta regla. Así como lo hicimos la sesión anterior con los polinomios, que seguimos la regla que nos estaba dando cada producto interno, la primera que fue la integral y la segunda que fue el evaluar polinomios, así vamos a seguir la regla en este caso. Vamos a tomar la primera matriz, la conjugamos, transponemos y la multiplicamos por la segunda matriz. A ese producto le calculamos la traza. ¿Vale? Entonces, voy a irle bajando poco a poco. Para calcular la norma necesitamos el producto interno de P menos Q por el producto por P menos Q. P menos Q, producto interno consigo mismo. Eso, de acuerdo a la regla que tenemos aquí arriba, pues viene siendo la traza de la primera matriz. Me voy a poner primero aquí con corchetes. La primera matriz pues es P menos Q conjugada transpuesta por la segunda matriz, que es P menos Q también. Entonces, en esencia así es como nos va a quedar. Nada más déjenme reescribo bien
esta parte que no se ve muy clara. Es P menos Q conjugada transpuesta por la segunda matriz que es P menos Q. Aquí es la misma. Esta es esta. Y esta es esta. Bueno. A ver, aquí entonces voy a sustituir ya la matriz P menos Q. Y voy a poner otro paréntesis así. Voy a poner aquí P menos Q conjugada transpuesta. Entonces es esta matriz transpuesta y conjugada. A ver, conjugado de 3 menos I. Digo, conjugado de 3 más I. Conjugado de menos 2i. Conjugado de 4 menos 5i. Y conjugado de menos 3 menos 3i. Por acá pues va la misma matriz. 3 más i, 4 menos 5i. Menos 2 menos 2i. Y menos 3 más 3i. Ahí está. Bueno, ya tenemos entonces ese producto. Observen cómo efectivamente esta matriz está conjugada y transpuesta. Es la matriz P menos Q, pero conjugada y transpuesta. Bueno, hagamos la multiplicación. Pero aquí quiero hacer más eficiente esto. A ver, si vamos a calcular la traza, ¿sobre quién calculamos la traza? De los elementos de la matriz que nos va a dar de resultado, ¿sobre quién calculamos la traza? La diagonal principal. Entonces, no es necesario que hagamos todos los productos matriciales. Bueno, no todos los productos matriciales, más bien el producto matricial completo. Solo lo que involucra la traza. Lo que involucra la diagonal principal. ¿A qué me refiero con eso? Podemos hacer el producto de este por este para que nos dé el elemento aquí arriba. Nos saltamos este producto, y después hacemos el producto de este por este para el que nos da aquí abajo. Como la traza solo involucra a estos dos elementos en la diagonal principal, pues no importa lo que hay aquí, no importa lo que hay acá, y entonces ya tenemos eficiencia en el cálculo matricial. No estar calculándolo completo, porque nada más hacemos el cálculo de los elementos que nos interesan. Entonces, lo voy a poner con colores. A ver, ¿cuánto les da el producto de esta por esta? Sería 3 menos i por 3 más i. ¿Cuánto les da? Nueve menos i cuadrada exactamente, si nos da eso. 9 menos i cuadrada, pero i cuadrada es menos 1. Por ese menos sería más 1. Más el producto de 4 más 5i por 4 menos 5i.
16 menos 25y cuadrada. Y menos por y cuadrada, que es menos 1, nos queda 16 más 25. Ahora, este no nos interesa, este no nos interesa. El que sí nos interesa es el producto de este por este. Pueden darse cuenta pues, que en los últimos dos elementos nos ha dado una diferencia de cuadrados. Entonces, en esencia, lo que tendríamos acá sería el producto de menos 2 más 2i por menos 2i. Nos queda 4 menos 4i cuadrada. Pero como i cuadrada es menos 1, nos queda menos 4 más 4. Dense cuenta que al multiplicar un número complejo por su conjugado, los coeficientes se elevan cada uno al cuadrado y después se suman. En el de abajo, bueno, en el último de menos 3i por menos 3 más 3i, pues nos va a quedar 9 más 9. Y pues ya tenemos el resultado. La traza pues es sumar todos estos elementos. ¿Cuánto nos da todo eso? A ver, 25 más 9 más 1 son 36. No, no es cierto, son 35. Más 16 son 51. Más 8. 51 más 8 son 59. 59 más 18 son 77, ¿no? Si no estoy mal. Bien, es 77. Eso quiere decir que el producto interno de P menos Q consigo mismo nos da 77. Y como la distancia es una norma, eso quiere decir que la norma de P menos Q pues es la raíz de 77. Y listo. Esta sería la distancia entre estos vectores. Vamos a decir que son unidades de longitud, sean cual sean las unidades en las que esté definido este producto interno. Entonces ya con eso calculamos la norma. La distancia entre dos matrices. Dense cuenta que lo único que hicimos fue restar las matrices y calcular la norma de esa resta. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, indíquenme cuando terminen de anotar para que veamos cómo calcular el ángulo. ¿Qué pasó, Emilio? Sí, sí, porque como se trata de una norma, gracias al conjugado, la parte imaginaria se simplifica por sí misma y entonces pues ya no tenemos que tomarla en cuenta. Y con los ángulos, exactamente, ya no la tomamos en cuenta. Ahí sí nos puede salir la parte imaginaria, pero pues si estamos calculando el ángulo, pues ya la descartamos. De nada. Entonces, indíquenme cuando podamos calcular el ángulo entre las dos matrices. Ajá, sí, exactamente. Aunque no nos mencionen un producto interno en específico para complejos, siempre debemos tomar en cuenta que uno de los vectores va a ir conjugado.
Ajá, sí, exactamente. De nada. Vale, pues a ver, le voy a mover por acá. Voy a tomar las dos matrices que estamos trabajando. Y las voy a poner por aquí. Además le quito aquí estos rayones que tengo. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es calcular el ángulo entre estos vectores. Ahora, para calcular el ángulo necesitamos primero el producto interno entre P y Q. Aquí sí vamos a usar los dos vectores o las dos matrices para nuestro ejemplo en el producto interno, a diferencia de la norma, que utiliza un solo vector consigo mismo. Entonces, esto debe ser pues la traza de lo que nos dice la regla. Nada más regreso rápidamente a la regla para ver lo que nos dice. La regla de producto interno, acá está, nos dice la traza de la primera matriz conjugada por la segunda matriz conjugada transpuesta. Entonces, en este caso sería la traza, acá ya la tenemos, de la primera matriz conjugada transpuesta por la segunda. Entonces, la matriz P conjugada y transpuesta. A ver, al transponer y conjugar, esa sería la primera columna. Al transponer y conjugar, esta sería la segunda columna. Esa ya es la matriz P, pero conjugada transpuesta por la matriz Q. Aquí la tenemos. Bien. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? A ver, multipliquemos la matriz y hagamos lo mismo. Solo tomemos en cuenta los elementos en la diagonal principal. Entonces, multiplicando este renglón por esta columna, nos da menos 3i más 20i. Aquí no nos interesa que haya, acá tampoco nos interesa. Y al multiplicar este renglón por esta columna, nos queda 4i menos 9i. Y listo, ya tenemos entonces el producto matricial. ¿Cuánto nos da en esta situación? Sería, pues todos son imaginarios. Entonces, 20 más 4, pues son 24. 24 menos 12 es 12i. El producto interno entonces entre P y Q es 12i. Entonces, este es la primera parte, es el numerador. Vamos a ver qué nos devuelve para las normas. Entonces, indíquenme cuando yo le pueda mover.
Vale, a ver. Lo siguiente que necesitamos para calcular el ángulo es la norma de P. Entonces, aquí ya voy a poner la matriz P conjugada transpuesta. Nada más vamos a verla por aquí. Esta es la conjugada transpuesta. 3, 2i, 4 menos 3i. Y la matriz P original es 3 menos 2i, 4, 3i. Entonces nuevamente seguimos la regla del producto interno, la que tenemos acá arriba, la primera conjugada transpuesta y la segunda tal cual. Como aquí tenemos a la matriz P, 3 menos 2i, 4, 3i, la primera es esa matriz P conjugada transpuesta y la segunda es la usual, la matriz P que tienen acá arriba. Entonces, otra vez, producto de este por este, nos queda 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. Producto de este por este, nos queda menos 4i cuadrada, pues que sería 4, menos 9i cuadrada, que sería más 9. Aquí no importa, aquí no importa. Y entonces nuestro resultado es 25 más 13, pues es 38. Y por último, calculo aquí directamente la norma de Q. Bueno, esta no es la norma, es más bien el producto interno de Q consigo mismo. A ver, nada más veamos quién es Q. Déjenme subo rápidamente. Y Q es esta matriz, menos I2, 5I, 3. Menos I2, 5I, 3. Esa es la segunda matriz, la que tendríamos aquí. La primera pues va conjugada transpuesta, entonces nos queda I2 menos 5I, 3. Y entonces la traza vendría siendo esta por esta, ese renglón por esa columna, menos I cuadrada, que es 1, menos 5i por 5i, menos 25i cuadrada, que sería más 25. Y el producto de esta por esta, que sería 2 por 2, pues es 4, más 3 por 3, que sería 9. O bueno, no sería, es. Estos no importan. Y entonces ya tenemos aquí el resultado de esta traza. En este caso es 25 más 1 son 26. 26 más 13 son 39. Bien, ya tenemos todos los elementos necesarios para calcular el ángulo. Entonces, nada más que me lo indiquen, que terminen de anotar, pues comenzamos a calcular el ángulo. Bueno, el coseno del ángulo y ya después sacamos el ángulo. ¿Qué pasó? Ajá, sí, el denominador. Ajá, sí, exactamente, las normas de cada matriz. Mal, de nada.
A ver, le muevo entonces. Bueno, nada más recordemos aquí que el producto interno es 12i. Y calculando entonces el coseno del ángulo, debemos tomar la parte real del producto interno de P con Q dividido entre la norma de P por la norma de Q. Estos datos pues ya los tenemos. La parte real del producto interno que nos dio 12i dividido entre la norma de P. El producto interno de P con P nos dio 38. Entonces su norma es la raíz de 38. Y el producto interno de Q con Q, pues ahí lo tienen, nos dio 39. Entonces su norma es la raíz de 39. Bien, ¿cuál es la parte real de 12i? 0, exactamente. Eso quiere decir que el coseno del ángulo entre estos dos vectores vendría siendo 0 sobre el producto de estas dos normas. Raíz de 38, raíz de 39. Y en consecuencia, pues el coseno del ángulo vale 0. ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es 0? Ajá, exactamente, 90 grados o pi medios, como lo quieran ver. Entonces, aquí nos damos cuenta que el ángulo entre estas dos matrices son 90 grados. Si usamos una transformación lineal adecuada para que nos convierta cada uno de estos vectores, de estas dos matrices, en dos vectores de, por ejemplo, R3 para que los veamos correctamente, o de R4 si ustedes quieren para conservar las dimensiones, y que nos convierta el producto interno en el producto punto, entonces nos daremos cuenta que estas dos matrices pues son dos vectores perpendiculares entre sí. Entonces, así es como calculamos la distancia y el ángulo entre vectores. No importa si sean complejos, si sean reales, si sean matrices, si sean polinomios, si son funciones, no importa. No importa qué tipo de producto interno tengamos, no importa en qué espacio vectorial trabajemos, la distancia y el ángulo entre vectores se calculan de la misma forma. ¿Algún comentario aquí respecto al ángulo entre vectores? ¿Qué pasó? Ajá. Sí, no importa en realidad. Puede ser en grados o en radianes. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar hasta aquí? Vale, pues. Bueno,
Respecto a ángulo de y distancia entre vectores, vamos a dejarlo por aquí. Nada más es cuestión de que lo mencionemos y sepamos cómo se calculan, porque lo que quiero que veamos es la parte fuerte del tema, que es la ortogonalidad. De hecho, precisamente este ejemplo tiene que ver con eso, porque aquí estamos viendo que existe una condición especial para saber cuándo dos vectores forman un ángulo recto. En este caso viene siendo el producto interno entre dos vectores. Pueden observar aquí que después de descartar la parte real, en este caso, de la parte real, la parte imaginaria, la parte real que nos queda es 0. Y al tomar en cuenta eso, entonces tenemos lo que se conoce como la condición de ortogonalidad. Entonces, díganme si le puedo bajar. Vale. Entonces, ¿qué es la ortogonalidad? Bueno, es algo bastante simple. Nosotros tenemos que los vectores u y v son ortogonales si el producto interno entre ellos es 0. Entonces, u es ortogonal a v. En términos del producto interno complejo, pues tomaríamos en consideración nada más la parte real de el producto interno entre u y v. Porque eso es precisamente lo que nos devuelve el ángulo. Bueno, en esencia también es posible que forcemos a que el producto interno completo entre dos vectores complejos pues nos devuelva completamente 0, que en este caso es el número complejo 0 más 0i, que tanto parte real como parte imaginaria nos devuelva 0. Pero en general solamente recuerden que para el ángulo tomamos la parte real del producto interno entre dos vectores. Bien, esta condición de ortogonalidad nos va a permitir realizar muchas cosas. Por ejemplo, recordarán que desde el que comenzamos a ver espacios vectoriales, pues al hacer una combinación lineal como esta, por ejemplo alfa u más beta v igual a w, pues lo que teníamos era que podemos plantear la combinación lineal, encontrar el sistema de ecuaciones y resolverlo. Si estamos trabajando con una base ortogonal, es decir, que estos dos vectores cumplan con esta condición, así lo vamos a llamar base ortogonal, o en un momento más abundamos respecto a eso. Si conseguimos que esos dos vectores sean ortogonales, entonces ya no tenemos que resolver ningún sistema de ecuaciones. ¿Cuál es la razón? Es bastante simple. Lo voy a tomar en cuenta aquí con la condición de ortogonalidad. U y v solo lo voy a tomar con dos vectores para que sea lo más rápido de desarrollar, pero se puede tomar con más vectores. Fíjense que si planteamos esa combinación lineal, alfa 1 por u, bueno, alfa por u, bueno, mejor para uniformizar los subíndices, lo voy a tomar de esta forma. Tomemos la condición de ortogonalidad, que es esta. Tengo dos vectores, E1 y E2, cuyo producto interno es 0. Entonces, con estos, ahora sí, puedo plantear una combinación lineal como esta.
alfa 1 por E1 más alfa 2 por E2. Esto me devuelve un vector B, por ejemplo. Combinación lineal como las que hemos manejado. Lo que podemos hacer a continuación es tomar alguno de estos dos vectores, E1 y E2, y aplicarle el producto interno con esta combinación lineal. Entonces, si yo aplico el producto interno de la combinación lineal de un lado, digamos por ejemplo con el vector E1, para conservar la igualdad pues lo tengo que hacer del otro lado. B con E1. Vale, ahí ya tenemos entonces la combinación lineal aplicada con el producto interno, tanto de un lado como del otro, con el mismo vector. Ahora, la parte izquierda, la que tiene las alfas, se puede desarrollar mediante propiedades del producto interno. Recuerden, dos de las propiedades, o bueno, en esencia es una, que es la linealidad, que me dice que los escalares pueden salir del producto interno y el producto interno puede ser separado por la suma. Es decir, la parte izquierda que tenemos aquí la podemos reescribir como alfa 1 por el producto interno de E1 con E1 más alfa 2 por el producto interno de E2 con E1. Y esto pues sigue siendo igual al producto interno de B con E1. Bueno, entonces el producto interno de este con este me devolvió esto. Por linealidad sale el alfa 1. Y el producto interno de E1 con alfa 2E2, el producto interno se separa por la suma y me devolvió este otro producto interno. A ver, ahora quiero preguntarles, ¿qué pueden simplificar? De esta última expresión, este último renglón, ¿qué pueden simplificar? E1. Pero hay 1, 2, 3, 4 E1s. ¿Cuál de todos? No. Este es el que podemos simplificar. Porque vale 0. ¿Y por qué vale 0? Porque partimos de la condición de ortogonalidad. E1 producto interno E2 vale 0. Y como el producto interno es conmutable, es decir, puedo intercambiar los vectores, pues E2 con E1 también vale 0. Eso es un resultado importante. Porque entonces alfa 1 por el producto interno de E1 consigo mismo tiene que ser igual a B con el producto interno de E1. Y observen que de aquí B y E1 pues son vectores que conocen porque son los que necesitan para armar la combinación lineal. Recuerden que en la combinación lineal lo que buscamos son los escalares. El escalar alfa 1 es desconocido, pero observen que bajo el producto interno aquí me equivoqué. Podemos despejar alfa 1 y nos queda B, producto interno E1, entre el producto interno de E1 con E1. Y entonces ya tenemos nuestra combinación lineal resuelta, al menos uno de los escalares. Voy a quitar estos para que no se confundan con vectores. Al menos uno de los escalares
ya está resuelto, que es alfa 1. Podemos hacer lo mismo con alfa 2, nada más que en lugar de hacer el producto interno con E1, es decir, aplicar este E1 aquí, pues lo aplicamos con E2. Y entonces ya tenemos el escalar alfa 2. Esa es una de las utilidades de la ortogonalidad bajo un producto interno. Si anteriormente la combinación lineal la teníamos que realizar, pues pongo la combinación, multiplico el escalar por el vector, sumo los vectores, igualo, obtengo el sistema de ecuaciones y resuelvo el sistema de ecuaciones, aquí solo debemos hacer dos productos internos por cada escalar que tengamos. Esto automáticamente pues entonces nos dice que alfa 2 lo podemos calcular como el producto interno de B con E2 dividido entre el producto interno de E2 consigo mismo. Y esto es en dimensión 2 porque pues nada más tengo dos vectores ortogonales. ¿Qué pasa si tengo más? Podemos generalizarlo a lo siguiente. Nada más díganme cuando ya le pueda mover. Vale. Vamos entonces a tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos un conjunto B de vectores. E1, E2, así sucesivamente. Hasta EI. Y llegando hasta EN. Aquí vamos a especificar que si todos los vectores son ortogonales entre sí, entonces B es lo que le llamamos una base ortogonal. Y para esta combinación lineal, alfa 1 E1 más alfa 2 E2, así sucesivamente, más alfa I EI, más alfa N EN igual a un vector B. Entonces, cada escalar, alfa I, se puede calcular como el producto interno de B con EI dividido entre el vector I, EI, producto interno, el mismo. Así podemos calcular cada uno de los escalares, pero siempre debemos asegurarnos
que los vectores que estemos usando para la combinación lineal son ortogonales bajo un producto interno. Si no es así, entonces no podemos hacerlo. Siempre debe haber ortogonalidad entre estos vectores. Siempre el ángulo entre ellos debe ser 90 grados. Entonces, cada vez que estemos ahora manejando una combinación lineal, en lugar de estarla resolviendo mediante el sistema de ecuaciones, podemos usar una base ortogonal y con ella, pues aplicamos este producto interno para que podamos entonces encontrar cuál es la solución, cuáles son esos escalares. De hecho, dense cuenta que se trata de una expresión similar a la componente vectorial. Cuando vimos la parte de efectos geométricos y pues en cálculo y geometría analítica, mencionamos, bueno, ustedes en su curso de cálculo y geometría analítica, aquí en efectos geométricos, mencionamos que la componente vectorial de un vector u en dirección de v lo podemos calcular así: u.v dividido entre v punto el propio v en la dirección de v. Dense cuenta que esa expresión que tienen ahí en color blanco, pues es exactamente la misma que tenemos aquí en alfa. El producto punto, pues ya sabemos que es un producto interno. Entonces vean que es el vector que estamos proyectando sobre el vector en el cual queremos proyectar. Si esta última expresión del alfa i lo sustituyen aquí, pues les va a quedar exactamente esto. Entonces, lo que estamos haciendo es resolver una combinación lineal mediante componentes vectoriales. Así es como nace la componente vectorial. Y pues es una forma de resolverla pues bastante simple, bastante rápida. Aunque pues les reitero, tenemos que forzosamente usar una base ortogonal. Si no es base ortogonal, no podemos hacer absolutamente nada. Indíquenme cuando le pueda mover para que podamos analizar un ejemplo muy simple. Sí, Elian, ¿qué pasó? Sí. Lo que tenemos aquí es que la forma de resolver combinaciones lineales mediante producto interno y una base ortogonal es mediante componentes vectoriales. La forma de obtener los escalares al sustituirlos en la combinación lineal, lo único que nos devuelve es la componente vectorial de b en la dirección de E1. Entonces, para tener una combinación lineal resuelta con producto interno, necesitamos que los vectores involucrados sean ortogonales para calcularlo por componentes vectoriales. De nada. Sí. Dos vectores son ortogonales y su producto interno es igual a 0. Es decir, que forman 90 grados. De nada. Vale. A ver.
Bueno, les voy a borrar porque ya me quedé sin espacio. Y fíjense en lo siguiente. Vamos a usar producto punto aquí. No nos vamos a complicar mucho. Supongan que queremos trabajar o que queremos obtener la combinación lineal que tenemos aquí. Alfa 1 por 3i más alfa 2 por menos 1, 3. Eso que nos devuelva el vector 5, 4. Es una combinación lineal bastante simple. Queremos obtener los escalares alfa 1 y alfa 2. Esencialmente lo que haríamos sin producto interno pues es multiplicar alfa 1 por 3, 1 más alfa 2 por menos 1, 3 igual a 5, 4. Armamos un sistema de ecuaciones y entonces comenzamos a resolver. Ahora, aquí podemos optar por usar el producto interno. Vamos a usar el producto punto para no complicarnos. Fíjense que si toman el vector 3, 1, le aplican el producto punto, que es el producto interno con menos 1, 3, pues les devuelve menos 3 más 3 y esto es 0. Eso quiere decir que tienen una base ortogonal. Este vector 3, 1 y este vector menos 1, 3 forman una base ortogonal, porque el producto punto, en este caso el producto interno entre ambos, es 0. Eso quiere decir que podemos calcular los escalares como lo comentamos hace un momento. Es decir, alfa 1 se puede calcular como el producto punto de 5, 4 con 3, 1 dividido entre el producto punto de 3, 1 con el mismo. Bueno, ¿cuánto nos da esto? A ver, ¿cuánto les da el producto punto de 5, 4 con 3, 1? $19. ¿Y el de abajo? $10. Vale. Podemos calcular entonces el escalar alfa 2. Alfa 2 ahora sería el producto punto entre 5, 4, que es el vector que queremos, que estamos igualando a la combinación lineal, punto menos 1, 3 y todo esto dividido entre menos 1, 3 punto consigo mismo. A ver, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da el producto punto entre 5, 4 y menos 1, 3? 7. Y el producto punto entre menos 1, 3 consigo mismo también nos da 10. Ya resolvimos la combinación lineal. Indíquenme cuando le pueda mover para que revisemos que efectivamente está resuelta esta combinación.
Vale. A ver, voy a copiar la combinación. Y vamos a sustituir estos escalares que acabamos de encontrar mediante el producto interno. A ver, quito este y quito este. Este es 19 décimos y este es 7 décimos. A ver, hagamos cálculos rápidamente. Todo está en décimos, entonces primero vamos a multiplicar los numeradores por los vectores y después dividimos entre 10. A ver qué nos da. A ver, 19 por 3 nos da 57. 7 por menos 1, pues nos da menos 7. 57 menos 7, pues es 50. Dividido entre el 10, 50 entre 10 nos devuelve efectivamente 5, que esa sería la primera componente. Entonces, ahí vemos cómo efectivamente la primera componente sí cuadran estos escalares. Vamos con la segunda componente. 19 por 1, pues es 19. Y 7 por 3 es 21. 19 más 21 nos devuelve 40. Dividido entre el décimo, que tenemos ahí cada escalar multiplicado, 40 entre 10, pues nos devuelve efectivamente 4. Y entonces observen cómo ya resolvimos la combinación lineal sin resolver sistemas de ecuaciones lineales. Solamente con el producto interno. Pero eso sí, les reitero, debe cumplirse forzosamente esta situación, que haya ortogonalidad. Si no hay ortogonalidad, entonces olvídense de utilizar esto. No podemos como tal realizarlo. A ver, hasta aquí. ¿Algún comentario o alguna duda de esto? Sí es posible, debido a que pues el producto interno, al ser una regla cambiante que puede cambiar dependiendo de lo que necesitemos, es posible que bajo un producto interno nos devuelva 0 y bajo otro completamente diferente pues nos devuelva otro número. Eso hay que tomar en cuenta lo que comentamos la sesión anterior, que el producto interno lo podemos tomar como una regla que está definida en unas unidades y otro producto interno diferente está definido en otras unidades, ¿sí? Pero aún así, de todos modos, la base ortogonal siempre la definimos con un producto interno y que el producto interno en esa regla que nos especifican sea igual a 0. De nada. Bueno, ahora, aquí podemos preguntarnos, vale, ya sabemos que con una base ortogonal, pues podemos obtener la solución de una combinación lineal a partir del producto interno, pero necesitamos que sea una base ortogonal. Aquí la pregunta es, ¿cómo podemos obtener una base ortogonal? La respuesta yace en la condición de ortogonalidad. Cada vez que hablemos de algo que es ortogonal, siempre piensen en el producto interno igualado a 0. La regla que ustedes quieran o la regla que les estén dando. Siempre la palabra ortogonal quiere decir que el producto interno entre dos vectores es 0. Entonces, vamos a sacar ventaja de eso. Vamos a tomar esa condición para que podamos establecer una base ortogonal. Y lo único que necesitamos es un vector. Necesitamos un vector del cual partir, porque si no tenemos un vector, pues no podemos sacar ortogonalidad. Forzosamente hay que establecer un vector de inicio. Entonces,
Los siguientes ejemplos vamos a ver cómo obtener una base ortogonal a partir de un producto interno dado, y con eso vamos a dar pie a incluso encontrar cosas más complicadas, como por ejemplo subespacios ortogonales entre sí. No solamente vectores o conjuntos de vectores así fijos como estos dos, como el 3,1 y el -1,3, sino también subespacios completamente ortogonales entre sí. Bueno, entonces vamos a ver cómo obtener una base ortogonal. Entonces, obtén una base ortogonal de R3. Vamos a comenzar con algo fácil, de R3. Mediante el producto escalar ordinario. Cuando hablemos de producto escalar ordinario en R2, en R3, en R, lo que ustedes quieran, siempre estamos hablando del producto punto. Entonces, producto interno usual o producto escalar ordinario es sinónimo del producto punto. Siempre lo vamos a tomar en cuenta en esta situación. Bueno, entonces vamos a obtener una base ortogonal de R3. Para ello necesitamos un primer vector. Entonces, díganme un vector que no sea de los vectores canónicos, porque si no va a estar muy simple. Entonces, díganme un vector el que quieran, pero que no sea un vector canónico. ¿No se les ocurre alguno? Bueno, pues a ver, yo lo voy a proponer. Digamos que sea el vector 1, 2, menos 2. Vamos a decir que es este. Vamos a partir de este. Entonces vamos a obtener una base ortogonal de R3 mediante el producto escalar ordinario, el producto punto. Vale. Partamos de 1, 2, menos 2. A ver, aquí vamos a establecer una situación importante. ¿Cuántos vectores debe tener esta base ortogonal? Tres. Por ser dimensión 3, exactamente. Entonces, la dimensión de R3 es 3. Y en consecuencia, este es el número de vectores ortogonales que vamos a obtener. No vamos a obtener menos, porque si no ya no sería una base de R3. No podemos obtener más, porque la ortogonalidad, como lo vamos a ver a continuación, me indica independencia lineal. Y recuerden que las bases, al ser linealmente independientes, pues no pueden tener más allá del número que nos indica la dimensión. No pueden tener más vectores después de la dimensión. Se volvería linealmente dependiente. Bueno, entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando la condición de ortogonalidad. Entonces, ya tenemos E1.
En este caso lo seleccioné de manera arbitraria. Si no nos dicen de qué vector partir, pues lo seleccionamos de manera arbitraria. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a forzar a que E1, bajo el producto punto, que es el que nos están indicando, sea ortogonal con el vector E2. Y eso quiere decir que su producto punto sea igual a 0. Y aquí viene la pregunta, ¿quién es E2? No lo conocemos, no sabemos quién es, solo conocemos E1. Entonces, para evitar el estar adivinando, ay, pues que sea este o que sea el otro, o a ver cuál es, digamos que E2 de inicio es un vector genérico X, Y, Z. Así un vector genérico, nada más. Sabemos que es de R3, pues entonces no nos compliquemos. E2 no lo conocemos, pues que sea un vector X, Y, Z, que es de R3. Una vez que ya tenemos esta situación, podemos colocarlos. 1, 2, menos 2 es el vector del cual vamos a partir. Punto X, Y, Z. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Vale? A ver. Si hago el producto punto, entonces esto nos queda como X más 2Y menos 2Z es igual a 0. Y esta es la única ecuación lineal que tenemos. Bueno, al ser la única ecuación, pues eso quiere decir que hay múltiples soluciones. Podemos despejar X, Y o Z, la que queramos, y sustituir en E2 para que tengamos todos los posibles vectores ortogonales a E1. Entonces, no importa cuál despejen. El forzar la condición de ortogonalidad me devuelve automáticamente una ecuación de la cual puedo despejar cualquier variable y ya de ahí fuerzo a que E2 sea ortogonal a E1. Vamos por ejemplo a decir, pues despejamos X y despejo X porque es la más fácil de despejar. En realidad pueden despejar cualquiera de las variables, X, Y o Z, la que ustedes quieran. Pero pues X es la más fácil de despejar. Entonces, X es igual a menos 2Y más 2Z. Esta condición la pueden sustituir aquí arriba. Al sustituirla ahí arriba, tienen que E2 pues es igual a X menos 2Y más 2Z, Y y Z. Bien, y pues ya con esto tenemos el vector, el conjunto de vectores que son ortogonales, que son perpendiculares con E1. Este es un conjunto completo. Y aquí podemos, de la misma forma que seleccionamos una base, podemos darle valores a Y y a Z, los que sean, excepto ceros, porque ambos ceros nos devuelve el vector nulo y por sí mismo es linealmente dependiente, ya no sería base. Podemos seleccionar un valor para Y, un valor para Z, y con eso pues ya podríamos entonces encontrar el vector ortogonal a E1. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar Y igual a 1 y vamos a decir que Z sea igual a pues 0. Vamos a decir que Y es igual a 1, Z es igual a 0. A ver, entonces el vector E2 nos quedaría menos 2, 1, 0. A ver, ¿cuánto les da el producto punto entre E1 y E2? 0. Exactamente, nos daría menos 2 más 2 más 0, pues es 0.
vean cómo ya forzamos a la ortogonalidad. Y este proceso lo podemos repetir nuevamente. Podemos calcular un vector E3 que sea simultáneamente ortogonal al E1 que ya tenemos seleccionado y al E2 que acabamos de calcular. Aquí les reitero, ustedes pueden seleccionar cualesquiera par de valores que les devuelva el nuevo vector E2, siempre y cuando no sean ceros ambos, o todos los valores de las incógnitas no sean ceros. Esos son los únicos valores prohibidos, porque si no tendríamos dependencia lineal. Ahora, ¿por qué podemos hacer eso sin necesidad de preocuparnos de la independencia? Porque con la ortogonalidad, el forzar a que estos dos vectores sean ortogonales ya nos da directamente la independencia lineal. Piénsenlo de la siguiente manera. Este sería nuestro vector E1 y el ortogonal sería aquí E2. Aquí se forman 90 grados, son ortogonales. Bueno, ¿cuál es la única forma en la cual dos vectores sean linealmente dependientes? ¿Cuál es la condición que habíamos visto? La mínima condición para que dos vectores sean linealmente dependientes. No, eso es que sean independientes. Pero aquí que sean dependientes. No, eso es la ortogonalidad y la ortogonalidad es independencia. Que un vector sea múltiplo del otro. Esa es la mínima dependencia lineal. Y eso se traduce a que los vectores son paralelos. Entonces, si dos vectores son linealmente dependientes entre sí, son paralelos. ¿En qué momentos dos vectores perpendiculares se vuelven paralelos? Exactamente, nunca. No, dos vectores perpendiculares nunca se vuelven paralelos y por lo tanto dos vectores perpendiculares no pueden ser linealmente dependientes. Por eso es que la ortogonalidad ya nos asegura la independencia lineal. Entonces, cada vez que forcemos a la ortogonalidad, estamos forzando a la independencia lineal. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Vale, pues. Aquí no es nada más una suposición. En realidad pueden estar en cualquier posición. Pueden ser este y este. O en este caso pues van a estar en 3 dimensiones. Aquí es nada más esquematizando que debe haber un ángulo recto. No necesariamente que uno sea horizontal y otro vertical. Ni nada. Bueno, pues vamos a ver otro. Vamos a calcular el otro vector, porque recuerden que estamos obteniendo una base ortogonal de E3, de R3. Y entonces necesitamos 3 vectores, apenas llevamos 2. El primero, pues que es 1, 2, menos 2, y el segundo, que acabamos de obtener, menos 2, 1, 0.
lo que vamos a hacer pues es repetir este proceso, que de hecho lo voy a poner con otro color. Entonces, ahora lo que queremos es que E1 sea ortogonal con E3 y que E2 también sea ortogonal con E3. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Aplicando el mismo razonamiento que con E2. E3, pues no sabemos quién sea. Así como no sabíamos quién era E2, E3 no sabemos quién sea. Entonces, pues no se compliquen. E3, pues es el vector X, Y, Z, un vector genérico. La primera condición me indica que el vector E1, que ya no me acuerdo cuál es, déjenme regreso a ver, 1, 2, menos 2, uno, 2 menos 2, punto X, Y, Z, nos tiene que devolver 0. Y ahora el vector E2, que ya lo conocemos, que es menos 2, 1, 0, punto X, Y, Z, pues también nos tiene que devolver 0. Bueno, pues ya tenemos entonces este par de vectores. Y tenemos sus productos punto. Ustedes pueden observar que el primer producto punto de E1 con E3 pues nos devuelve la ecuación X más 2Y menos 2Z es igual a 0. Es decir, nos devuelve la misma ecuación que el primer paso, que viene siendo esta, X más 2Y menos 2Z. Este algoritmo nos va reciclando las ecuaciones anteriores para que podamos ir obteniendo nuevos vectores. Entonces, esta es la ecuación que hace o que fuerza la ortogonalidad con 1, 2, menos 2. La segunda ecuación sale del segundo producto punto, que en este caso sería menos 2x más y igual a 0. Entonces, en este caso tenemos que la segunda ecuación nos fuerza la ortogonalidad con menos 2, 1, 0. Al conjuntar tanto esta como esta, resolvemos un sistema de ecuaciones y entonces ya encontramos las características que debe tener el tercer vector perpendicular. Le voy a bajar por aquí. Fíjense que de la segunda ecuación pueden despejar y. Y es igual a 2x. Sustituyen en la primera. X más 2 por y, que sería 2x, menos 2z es igual a 0. Y entonces reducen. X más 4x, pues es 5x, menos 2z es igual a 0. De aquí, como y ya está en términos de x, pues voy a despejar z. Z es igual a 5 medios de x. Esto en consecuencia nos dice que el vector E3, que de inicio lo supusimos como x, y, z, pues sería x, y que vale 2x, y z que vale 5 medios de x. Digamos, por ejemplo, que x sea igual a 2.
Entonces nuestro vector E3 viene siendo 2, 4, 5. Y ese es el tercer vector de la base ortogonal. Si hacen el producto punto de este con este, nos va a dar 0. 1 por 2, pues es 2. Más 2 por 4 es 8. 2 más 4, 2 más 8 es 10. Y menos 2 por 5, menos 10. 10 menos 10 nos da 0. Producto punto entre estos dos. Menos 2 por 2 es menos 4. Más 1 por 4 es 0. Más 5 por 0 sigue siendo 0. Tenemos entonces una base ortogonal. Dense cuenta que este proceso pues es iterativo conforme vamos obteniendo cada uno de los vectores ortogonales en la base. Vamos a ir aumentando el número de ecuaciones y se va a ir reduciendo el número de variables que podemos seleccionar. En el vector E3 solo pudimos seleccionar una variable y en el vector E2 pudimos seleccionar dos variables. Y pueden ser cualesquiera, solo recuerden que no deben ser 0 todas al mismo tiempo, porque si no, entonces ya tendríamos dependencia lineal. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda de cómo obtener una base ortogonal? ¿Cómo? No, sí fue arbitrario. Bueno, de hecho tomé el valor a 2 para que este 5 medios se simplificara y quedara todo en enteros. Pero pues puede ser un valor arbitrario que no sea 0. Ajá, sí, exactamente. Ni nada. Sí, Emilio, ¿qué pasó? Ujú. Sí, sí, sí. Eh, no, en todos, de todos modos tenemos que forzar a que sea igual a 0, porque es la condición de ortogonalidad. Si hubiésemos elegido uno diferente, lo único que hubiese pasado es que los vectores E2 y E3 hubiesen sido otros completamente diferentes. Las condiciones iguales a 0, eso se hubiese mantenido. Lo que cambiaría serían los coeficientes de x, y y z, dependiendo de los vectores que vayamos eligiendo. Sí, exactamente. De nada. Sí, Samuel, ¿qué pasó? Ajá, ajá. Ajá. No, no, lo que pasa es que geométricamente pasa esto. El vector E1 es este. En la segunda condición, bueno, más bien para el vector E2 podemos seleccionar cualquiera de estos, porque nos devuelve un plano
la ecuación es de un plano perpendicular a E1 y entonces podemos seleccionar el que queramos. Por ejemplo, vamos a decir que selecciono este. Digamos que este es el E2 que seleccionamos. Cuando aplicamos el tercer paso, lo que estamos haciendo con esta condición es forzar no a un plano, sino a una recta que esté contenida dentro del plano, pero que sea perpendicular tanto a E1 como a E2. Por eso es que ahí en GeoGebra ya solamente estás viendo un vector, que sería el vector director de esa recta. Entonces, con una sola ecuación, forzamos a que un vector sea perpendicular a un plano. Pero con dos ecuaciones, estamos forzando a que dentro del plano encontremos una recta perpendicular tanto a E1 como a E2. Y entonces el vector director de esa recta, que es el que estás viendo en GeoGebra, vendría siendo E3. Ajá, exactamente. Cualquiera de los vectores puede formar la base con E1 y E2. Exactamente, ya sería otra recta. Conservaría la perpendicularidad, pero ya sería otra recta diferente. No sé, en este caso se me ocurre esto. E1 sigue siendo el mismo. Este es E1. Y E2 digamos que es este. Entonces la recta perpendicular a ambos está contenida en el plano, pero debería ser esta. Y sobre esa recta ya podemos seleccionar a E3. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Vale, pues. Bueno, ya casi se nos acaba la sesión, entonces lo único que quiero aquí para terminar es colocar un ejemplo que vamos a comenzar a resolver la próxima sesión. Igual de esto, obtener una base ortogonal, pero con números complejos. Vamos a usar un producto interno complejo. Y entonces lo realizamos el próximo jueves para que comencemos a ver lo que es el complemento ortogonal. A ver, entonces, déjenme les quito esto. Y vamos a trabajar este ejemplo. Bueno, la próxima sesión, aquí nada más lo quiero dejar ya escrito. Obtén una base ortogonal de este espacio de polinomios con coeficientes complejos bajo el siguiente producto interno. Y el producto interno es el siguiente. F de x, producto interno g de x, es igual a f evaluado en menos 1 por g evaluado en menos 1 conjugado, porque recuerden que como son complejos, aquí tenemos que usar el conjugado. F evaluado en 0 por g evaluado en 0 conjugado más f evaluado en 1 por g evaluado en 1 conjugado. Ese es nuestro producto interno para este conjunto de polinomios. Entonces,
Vamos a partir de un vector en particular. Vamos a decir que nuestro vector E1 de la base ortogonal, pues no sé, aquí se me ocurre que sea ix cuadrada, para manejar números imaginarios, ix cuadrada menos y. Ese vendría siendo nuestro primer polinomio de la base ortogonal. Entonces, bajo este producto interno, vamos a encontrar los otros dos vectores de la base ortogonal. Y son otros dos vectores, pues porque este espacio vectorial tiene dimensión 3. Entonces ya tenemos un vector ix cuadrada menos y. Con esta regla, la próxima sesión vamos a obtener los otros dos vectores ortogonales a E1 y con eso obtendremos nuestra base ortogonal.